La iglesia va a terminar con el arrebatamiento. Cuando millones de personas desaparezcan del mundo, en ese momento la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en el momento de la conversión, por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, los que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, esa es la iglesia. Y comenzó desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Antes de Pentecostés, por ejemplo, los 4 evangelios de Cristo no es el Nuevo Testamento. Como desgraciadamente tú abres una Biblia y en Mateo, la página anterior dice el Nuevo Testamento. Y supuestamente da a entender o aparenta entender que el Nuevo Testamento comienza con Mateo. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos bajo el antiguo pacto. Dice el libro de Hebreos que para que haya herencia tiene que morir la persona, el testador que dejó la herencia, ¿correcto? O sea, si tu abuelo está vivo y tiene una herencia, tú no tienes derecho a esta herencia hasta que él muera. Porque para que sea efectiva la herencia tiene que morir el testador. Entonces Cristo tenía que morir para que comenzara la herencia o el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo. El momento que Cristo muere e inicia el nuevo pacto. Ahora somos nosotros herederos del nuevo pacto que Cristo selló con su sangre preciosa. Muy bien, entonces en el arrebatamiento la iglesia es sacada del mundo y Dios termina con la iglesia. La iglesia va a terminar en la apostasía, en la completa apostasía. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, no está hablando de los últimos tiempos de Israel. Pablo le está diciendo a Timoteo, en los últimos tiempos de la iglesia, vendrán espíritus engañadores, engañando a muchos que apostatarán de la fe. Segunda de Pedro capítulo 2, porque así como hubo falsos maestros y falsos apóstoles, habrá falsos pastores, falsos profetas, que harán mercadería de ustedes, y por haber blasfemado el camino de la verdad, muchos huirán o se perderán del camino. Y en fin, todos los apóstoles profetizaron acerca del fin de la iglesia. Sin embargo, el fin de Israel terminará con la segunda venida de Jesucristo, como lo vamos a comprobar en el capítulo 12, que culmina con este libro maravilloso. Ahora bien, para poder entender claramente que todas las profecías, síganme con mucho cuidado, a los que les gusta la escatología, todas las visiones y todas sin excepción del libro de Daniel son hacia el futuro. Y todas apuntan a los últimos tiempos. ¿De quién? De Israel. Porque todas estas profecías son de Israel. Pero vamos a corroborar esto porque es muy, muy importante para acomodar precepto sobre precepto, línea sobre línea, y los versículos podamos ubicarlos dentro de su contexto. Veamos en primer lugar, los que traen pluma o lápiz, apunten 2 términos que en todo el libro de Daniel se encuentran, nada más 2 términos. Uno se los digo en el hebreo y se los traduzco después. Es Ketz-et, Q de queso, U, E de Enrique, T de tío, S de Samuel. Ketz. Y aparte, E de Enrique, T de tío, H. Ketz-etz. En el hebreo significa el tiempo del fin o los últimos tiempos. Y la otra frase o el otro término es Acharit Yom, como suena A-C-H, A-R de Raúl y T de tío. Acharit y luego aparte Y o M de mamá.
Yom, Acharit Yom, y siempre se traduce los postreros días. Son los dos términos que en todo el libro de Daniel se enuncian, se escriben y todos se refieren a la última parte de cómo terminará Israel, que culmina diciéndonos el capítulo 12. Pero vamos a ver rápidamente estos términos. Daniel 2, versículo 28. Número 1, Daniel 2, 28. Aquí está Daniel interpretando el sueño a Nabucodonosor. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando Acharit Yom, que se tradujo en los postreros tiempos. La visión del capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro Babilonia, el pecho y el brazo de plata Medio Persia, el vientre de bronce Grecia, las piernas de la estatua de hierro, el cuarto imperio romano, y los dedos de la estatua, la última confederación que descenderá del antiguo imperio romano, o 10 naciones que descenderán del oriente y del occidente y que formarán el último imperio romano. Le dice el ángel a Gabriel: esta visión de la estatua es para los últimos tiempos. En otras palabras, cuando Jesucristo regrese, las naciones que formarán parte del anticristo serán Babilonia, que era la cabeza de la estatua, que es Irak; Medo-Persia, que es Irán; Grecia, que representa el bronce, y el antiguo imperio romano, que representa las dos piernas, o territorios que pertenecieron al imperio romano y al imperio griego principalmente. De esas naciones se extraerá, provendrán las 10 naciones finales representadas por los dedos, que formarán la última forma de gobierno mundial. Daniel, esta visión de la estatua, donde una piedra golpea los dedos de la estatua, así termina la visión, y se desmenuzan todos estos imperios. Así dice Daniel, capítulo 2, versículo 44, Daniel 12, 2, 44, y en los días de estos reyes. ¿Qué reyes? Los 10 dedos de la estatua representan 10 reyes. ¿Está claro hasta acá? Y en los días de estos reyes, el reino, un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, la piedra significa la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Charit Yom, en lo porvenir. Entonces ya nos ubicamos y comenzamos a entender la Biblia proféticamente. Desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Cristo o hasta el siglo XXI, no se ha vuelto a formar una confederación, un G10. No se han formado 10 naciones, 5 al oriente y 5 al occidente, que se formen una confederación política y que de una de ellas, como dice Daniel 7, surja el cuerno pequeño, que es el anticristo. Veamos ahora el capítulo 8, versículo 17 de Daniel, desde luego. Daniel 8, versículo 17 al 19. Aquí Daniel tiene un ángel y le comienza a describir de qué nación va a surgir el anticristo. Y le dice el capítulo 8, versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él, o sea el ángel, le dijo a Daniel: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo
del fin. Ketz et. O sea, todo lo que dice en el capítulo 8 de Daniel es para el tiempo del fin. Mientras yo hablaba, él hablaba conmigo, caí dormido. En tierra sobre mi rostro, él me tocó y me hizo estar en pie. Y le volvió a decir el ángel: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Acharit Saam, Z-A-A-M. Al fin de la ira. ¿De la ira de quién? Del pueblo judío. Todo está hablando, todo esto es el pueblo judío. Aquí la iglesia no tiene parte absolutamente en las profecías de Daniel. Todas son para el final del Estado de Israel, que comenzó a ser oprimido por Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y en estos últimos 2 años en el exilio, en la diáspora, regresan en el 48 los judíos ante la expectación del mundo y todos voltean. Dios no ha acabado con los judíos. Ahí están en su tierra. La resurrección nacional de los judíos después de casi 2000 años de ser enviados a todas las naciones, regresan con el mismo idioma, con la misma cultura, con las mismas tradiciones, con las mismas costumbres. En 2000 años el mundo no los pudo absorber. Este milagro de sobrevivencia de Israel desde tiempos inmemoriales es la evidencia más grande que Dios existe. Para eso Dios escogió a Israel como una señal de los tiempos que vivimos, que Israel es el termómetro de las profecías finales de la Biblia. Veamos ahora el versículo 19, Daniel 8, 17, el 19. Te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, Acharit Saam, porque eso es otra vez para el tiempo del fin. ¿Se van dando cuenta? Veamos ahora el capítulo 10, que todas son para el tiempo de ¿cuándo? Del fin, los últimos tiempos, no de la iglesia, para el final de los tiempos de la nación de Israel. Hay 3 capítulos en Romanos, capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que nos enseñan que Dios no ha terminado con Israel, que el pacto abrámico es incondicional y que el pacto abrámico no lo ha acabado de cumplir Israel. Israel todavía no tiene la tierra, Israel ha regresado parcialmente en incredulidad, pero la promesa de Dios es que cuando regrese en la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, Israel se va a convertir e Israel entrará al milenio junto con la iglesia a participar del reino mesiánico prometido a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Salomón, los profetas, Jesucristo y los apóstoles. Toda la Biblia se habla de un reino literal, visible, aquí en este mundo, donde Cristo va a venir a reinar con nosotros. Y esto es muy importante para poder determinar en qué tiempo nos encontramos. Daniel 10, versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, a tu pueblo, a tu pueblo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. No a la iglesia, al pueblo de Israel. Lo que hago venir a tu pueblo en los Acharit Yom, en los postreros días, porque la visión es para estos días. Toda la visión del capítulo 9 y 10 es también para el futuro. Capítulo 11, versículo 36, el rey hará su voluntad, está hablando del anticristo, se ensorbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira. ¿De qué ira habla Daniel? Desde Deuteronomio capítulo 4, versículo 10, Moisés dijo, cuando en Acharit Yom, cuando Moisés le advirtió al pueblo de Israel,
Cuando ustedes enfrentan el tiempo de la angustia, ¿cuál es el día del Señor? El tiempo de la angustia, el día de la ira para Israel, los 21 juicios del libro del Apocalipsis. En Apocalipsis del capítulo 4 al capítulo 19 la iglesia desaparece. Dios regresa a Israel una vez que la iglesia sea sacada del mundo. Y Moisés le dijo en Deuteronomio 4 al pueblo de Israel: cuando estén en la angustia, si se vuelven a mí, los voy a perdonar. ¿Cuál es el tiempo de la ira? Los últimos 7 años del final de la historia de Israel. Capítulo 12, versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta ¿cuándo? El tiempo del fin. Et Ketz, hasta los tiempos finales. Esta serie se llama El tiempo del fin. Muy bien. Es importante que nosotros veamos ahora estos versículos con más detenimiento y vayamos a ver en Deuteronomio capítulo 4, versículo 30, lo que acabamos de mencionar. Deuteronomio 4, versículo 30. Esto es antes de que Israel poseyera la tierra de Canaán. Cuando estuvieres en angustia, le dice Moisés a Israel, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los Acharit Yom, la misma frase, la misma terminología de todo el libro de Daniel. Si en los últimos días le está hablando Moisés a la nación de Israel, si en los últimos días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeras su voz, porque Dios misericordioso Jehová tu Dios es, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará el pacto que le juró a tus padres. Ya Moisés está anticipando que vendría un tiempo de angustia. Un tiempo que Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 21, porque habrá tribulación como nunca jamás la había habido en toda la historia humana. Hitler fue un monstruo, persiguió y mató a 6 millones de judíos. Sin embargo, viene un tiempo peor que el de los nazis, que lo explica todo el capítulo 12 del Apocalipsis, donde viene la persecución y la advertencia de Cristo en Mateo 24:15. Les dice Cristo en Mateo 24:15 a los judíos: cuando vean la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Lo dice el capítulo 13 de Apocalipsis. Es una imagen que el falso profeta va a poner dentro del templo judío. Esto jamás ha sucedido. El templo fue violado por los romanos en el año 70 después de Cristo, y desde el año 70 hasta el 48 los judíos todavía no tienen templo. Y si se menciona que va a haber un templo donde el anticristo va a entrar a colocar una imagen que va a blasfemar y a profanar la religión judía, pues tiene que haber una reconstrucción del tercer templo, como lo dice Apocalipsis 11 del 1 al 2, como lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Entonces todo esto lo armamos y nos damos cuenta claramente de que está hablando de los tiempos del anticristo. Y cuando Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean que el anticristo entra al templo y coloca la abominación desoladora, ¿cuál es la abominación desoladora? Capítulo 13 Apocalipsis. Es una imagen que el falso profeta, que no ha nacido, va a colocar en el templo, que tal vez sea algo de inteligencia artificial o un demonio que le dé vida a una estatua, y que en ese momento los judíos lo sepan como una señal. Huyan a los montes, escápense, porque habrá tribulación como jamás la había habido en la historia. Y sabemos que este tiempo de tribulación y esta ira contra Israel todavía en la historia no ha llegado.
Muy bien. Entonces vemos claramente ahora en Jeremías capítulo 30, Jeremías 30, versículo 7, todos estos términos que mencionan el tiempo final para la nación de Israel, no para la iglesia. La iglesia tiene un final, Israel tiene otro final, completamente diferente. Dice Jeremías 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro, no habrá nunca un día como este. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob representa, que es el padre de las 12 tribus de Israel, a la nación de Israel. Pero de ella será librado. Vemos pues claramente de qué forma se menciona otra vez un tiempo de angustia para Jacob como jamás lo había habido. Y veamos ahora el capítulo 12 de Daniel, que es donde estamos centrando todo esto, para poder entender este tiempo final de angustia espantoso, terrible para la nación de Israel, que culminará con los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, donde finalmente Apocalipsis 19, bajaremos con Cristo después de las bodas del Cordero, dice Apocalipsis 19, en el cielo. Todavía no se ha celebrado esto. Muchos dicen que ya se acabó el Apocalipsis, que las profecías ya se han cumplido, que estamos viviendo en el milenio, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, nunca jamás he entendido de dónde sacan tantas barbaridades. El capítulo 19 de Apocalipsis dice que las bodas del Cordero las celebramos en el cielo y que bajamos con Cristo en el capítulo 19, con Él a establecer su reino milenial, junto con los judíos que sobrevivan a la Tercera Guerra Mundial. El capítulo 11 de Daniel, que es la antesala del capítulo 12, para ubicarnos dentro de un contexto, versículo 40 al 45, Daniel 11, habla y menciona de las últimas guerras del anticristo, cosa que jamás ha sucedido, como lo vamos a ver. Daniel 11, 40 al 45. Una vez que nos ubiquemos en la antesala del capítulo 12, vamos a entender el capítulo 12, versículo 1, poniendo precepto sobre precepto, línea sobre línea. Dice Daniel 11:40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur, que es Egipto, ponle ahí Egipto, el rey del sur, contenderá con él, y el rey del norte, que es Siria. Todo el capítulo 11 habla de la guerra entre Siria y Egipto en el tiempo pasado. Y luego ya brinca en el versículo 35, donde el rey hará su voluntad, donde el Espíritu Santo nos muestra que viene una época donde este rey altivo es el anticristo, como lo vamos a ver. El rey del sur, Egipto, va a pelear contra el rey del norte, y el rey del norte, que es el anticristo, que es Siria, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras, inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. ¿Quién? Está hablando el rey del norte, que es el anticristo, que va a entrar a Jerusalén, a Israel. Es la tierra gloriosa. Muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab, ponla ahí, que son Jordania. Edom y Moab son Jordania. ¿Ven por qué tienen que traer la Biblia? Y la mayoría de los hijos de Moab. Esto en la historia no ha sucedido. Ahorita el rey Hussein de Jordania vive. Jordania tiene un pacto de paz con Israel junto con Egipto desde el siglo pasado. En este siglo XXI se unió Marruecos, Bahrein
Emiratos Árabes para este pacto de paz, y ya hay 5 naciones árabes aproximadamente que tienen paz con Israel. Nada de esto ha sucedido todavía, como lo vamos a ver. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras de Egipto y no escapará el país de Egipto, que es el país que está en paz ahorita con Israel. Desde los 50 fue el primer país, cuando estaba el presidente Sadat de Egipto. Por eso lo mataron al presidente de Egipto, porque hizo la paz con Israel. Y esto jamás ha sucedido, y hasta ahorita Egipto, hasta ahorita, es amigo de Israel. Tiene un pacto de paz con Jordania, con Israel. Fueron las 2 naciones árabes que hicieron el pacto con Israel. Y esto fue escrito hace 2600 años, el libro de Daniel. Esto no ha sucedido. Versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto nos habla que el anticristo no va a vivir siempre en Israel. Cuando dice la Biblia que se va a apoderar de tesoros de Egipto, Libia y Etiopía, esto nos muestra que habrá muchas más guerras antes de que venga Jesucristo, iniciadas por el anticristo, porque finalmente él quiere apoderarse de todo el Medio Oriente, donde se encuentran el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Por cierto, ¿sabían que hace una semana Putin cerró la llave del grifo del petróleo a Europa? Europa se está quedando sin petróleo, ya le cerró la llave Putin. ¿Y qué va a hacer Europa sin el petróleo? ¡Qué cosa más increíble! Hace 2600 años se profetiza en el capítulo 2 que 5 naciones del oriente, de la división de Roma, y 5 del occidente se van a unir para formar el G10, que representan los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor y los 10 cuernos del capítulo 7 y 17 de Apocalipsis. Y para que se unan 5 naciones del oriente y 5 de Europa o del occidente, ¿qué se necesita? Virgen de la Macarena. Que Europa cayera en el punto en que se encuentra económicamente, donde ahorita árabes, auxilio. Y ahora van a acudir Europa al Medio Oriente para poder tener el petróleo que Putin le cerró. Y los va a inducir a que próximamente se haga un pacto entre 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa, para que Europa pueda sobrevivir, porque Europa no sobrevive sin el petróleo. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos todos en estar atentos como una antorcha que alumbra. En la confusión que hay en el mundo política, psicológica, filosófica, económica, etcétera, etcétera, aquí hay una luz que nos dice perfectamente bien hacia dónde se dirige el mundo, cómo va a acabar Israel, cómo va a acabar la iglesia, cómo podemos nosotros tener paz en medio de todo esto, porque si todas las profecías antes se han cumplido al pie de la letra, literalmente, no espiritualmente ni alegóricamente, se han cumplido literalmente, como las profecías de la primera de Cristo, todas se cumplieron literalmente al pie del cañón, al pie de la letra. Un hombre nos ha dado, habrá principado sobre su hombro, despreciado y desechado entre los hombres, morirá por nosotros, por él morirá por nuestros pecados. Todo fue cumplido literalmente. Pero hay una tendencia en el mundo moderno de espiritualizar la Biblia y de hacer todo alegorías.
Y cuando dejamos la interpretación literal, cuando el sentido común no nos permite hacerlo esto, caemos en errores gravísimos para explicar las profecías de la palabra de Dios. El anticristo, antes de llegar a Jerusalén, va a habitar en Irak. Síganme con cuidado. De acuerdo al capítulo 18 de Apocalipsis, se habla de Babilonia religiosa, capítulo 17, ¿se acuerdan? Y a todo esto lo cubrimos, capítulo 18 de Apocalipsis, la Babilonia comercial. Va a haber un centro comercial internacional en los tiempos del anticristo, en los últimos 7 años de la tribulación, en el tiempo de angustia para Jacob, en el día de Jehová, en los días finales, en los postreros días. Todo esto es para los últimos 7 años de Israel, la semana 70 de Daniel, que no se ha cumplido todavía. Va a haber un centro comercial donde el mundo entero, Apocalipsis 18, va a comerciar, y el que no tenga la marca del 666 no podrá comprar ni vender. Una vez alguien me dijo, de los que muchas personas creen que estas profecías ya se cumplieron, que el anticristo fue Nerón, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Yo le preguntaba a estas personas, oye, ¿y Nerón mandó marcar a la gente? ¿Mandó construir un centro comercial? ¿Alguna vez Nerón viajó a Jerusalén? Pues no. Entonces es importantísimo poder apegarnos a la palabra y poder deducir a través de, juntando Apocalipsis, Malaquías, Zacarías, Joel, Sofonías, en una sola pintura, para que veamos el cuadro perfecto y completo, y no sacar algo de aquí y algo de acá, sin tomar en cuenta las demás partes de la Escritura, de donde nos perdemos completamente el camino. Entonces, el capítulo 12 comienza diciendo en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo del versículo 45, que es el anterior. A los tiempos en que el anticristo entre a Jerusalén. En aquel tiempo, que es la palabra E-T-H, que ya lo vimos, que en el griego se tradujo kairos, que es un tiempo específico. Hay tiempo cronológico y hay tiempo específico. El 7 de junio es mi cumpleaños, para que se acuerden. Y ese día es kairos, es un tiempo específico. La Navidad es un tiempo kairos, el 24 de diciembre. El Día de las Madres, o sea, cuando hay tiempos específicos, pero el calendario de enero a diciembre es un tiempo cronológico, que es muy diferente de un tiempo específico. Dice Gálatas 4, en el cumplimiento de los tiempos nació Jesucristo. ¿Cuándo nació Jesucristo? En un día, hora y segundos en que Dios determinó que naciera. Un tiempo kairos, un tiempo en el original hebreo. Entonces, cuando dice Daniel 12, en aquel tiempo, o sea, ¿a qué tiempo se refiere? Al tiempo en que acabamos de leer en los últimos 5 versículos, cuando el anticristo llegue a Jerusalén. Vean ustedes cómo coinciden todas las escrituras. En aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, en los últimos 3 años y medio de la tribulación, 1260 días, o tiempo y tiempo si la mitad de un tiempo, o los 3 años y medio que tendrá el anticristo nada más para gobernar, porque el anticristo no tendrá más que 3 años y medio. A la mitad de la tribulación viola el pacto con los judíos y comienza la persecución de cristianos y de judíos. Entonces, en ese tiempo, en los últimos 3 años de la tribulación, cuando el anticristo llegue a Jerusalén, es cuando él entra a Jerusalén a violar el templo.
a erradicar la religión judía, que se le oponía en el Medio Oriente, y él comienza a poder imponer su propia religión. Como dice segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, él se adorará como Dios. Ya no habrá ninguna religión, ningún Dios, más que yo, diré el anticristo. Entonces, en aquel tiempo, en estos últimos 3 años de la tribulación, se va a levantar Miguel. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es el arcángel de Israel, no de la avenida Cuauhtémoc de los mexicanos, ni de España, ni de Inglaterra. Miguel, el arcángel, está asignado por Dios específicamente para defender a Israel hasta el final de la gran tribulación. Los que se conviertan o el remanente en la tribulación pasarán al milenio, como lo vamos a ver. Entonces, Miguel se va a levantar y vamos a compararlo con el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Cuando estudiamos Daniel, es imposible estudiar Daniel sin el Apocalipsis, porque lo que Daniel comienza, el apóstol Juan lo termina 600 años después con la revelación que Daniel no tuvo, pero que concuerda con las del Apocalipsis, para poder ver claramente que hablaban de lo mismo. Apocalipsis 12, versículo 7. Acordémonos del capítulo 12, 1 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Apocalipsis 12, 7. Después una gran batalla en el cielo. ¿Quién? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. No será hasta el tiempo de la gran tribulación que habrá una gran lucha cósmica en el cielo, que dice Daniel, se adelantó a Juan, se levantará Miguel. Vamos a ver más adelante, ahorita que revisamos a Daniel, se levantará Miguel, y Juan dice, vi una gran batalla donde estaba Miguel luchando con... ¿Por qué se va a levantar Miguel en Daniel 12? Porque comienza una batalla cósmica en el cielo. Satanás sabe que le queda poco tiempo y tiene que hacer algo para impedir que regrese Jesucristo. Y Satanás ahorita está vivito y coleando en el mundo. Hay otra enseñanza que dice que ya fue echado al abismo, que Satanás ya está atado. Porque entonces Pablo a los efesios les dice, pónganse la armadura de Dios para que resistan los dardos del maligno. Si ya está atado Satanás, ¿por qué Pablo nos hace esa advertencia? Porque en 1 de Pedro capítulo 5 el apóstol Pedro dice, y el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Si ya está atado, Pedro y Pablo se equivocaron. Oye Pedro, espérame tantito, ¿que no está atado Satanás? No, lo dice claramente, hasta que venga esta batalla en el cielo. Y entonces dice Apocalipsis 12, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo, o sea, cuando Satanás sea arrojado a la tierra, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Cómo comienza 1 Juan capítulo 1? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque ahorita en el tiempo de la iglesia Satanás anda suelto y nos sigue acusando. Mira, señor Carlitos, violó a su novia o se robó tal parte, y aquí está Cristo intercediendo como abogado. Es un tribunal en el cielo, y en ese momento ve Dios que Carlitos no ha pedido perdón y Cristo se cruza las manos, y en ese momento Carlitos queda
en manos de los demonios. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. El momento que tú tienes un pecado y lo confiesas, 1 Juan, abogado tenemos para con el Padre. Porque el acusador nos sigue acusando. Hasta el tiempo de la tribulación, el acusador será lanzado del cielo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en el mundo. O sea, todo tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo estará atado Satanás? Él nos sigue acusando todavía. Siendo la primera carta de Juan, ¿para qué le escribió? Que necesitamos un abogado, porque tenemos a alguien que nos sigue acusando. La palabra diablo significa acusador. Apúntalo. La palabra Satanás significa enemigo. Viene de Satán, del hebreo. ¿Cuál es el nombre del diablo? Lucifer. El diablo y Satanás son títulos. Licenciado Juan de la Barrera. Licenciado es el título. ¿Cuál es su nombre? Juan. Su apellido, de la Barrera. El diablo, Satanás son títulos. ¿Cuál es su nombre? Luzbel. El portador de la luz. Ezequiel capítulo 28. Ahora la voz dice: ha venido el reino y la autoridad, porque los acusaba de día y noche. Versículo 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿De quién está hablando? De todos los que van a morir como mártires durante el tiempo de la tribulación, que aparecen en el quinto sello, Apocalipsis 6, y vi a las almas de los santos que habían muerto como mártires y le clamaban a Dios: ¿hasta cuándo, Dios, venga nuestra sangre? Y se les dieron vestidos y se les dijo que se esperaran a que murieran los demás hermanos como ellos, los que iban a morir en la tribulación. Que aquí es cuando dice la Biblia: Satanás viene a acabar con los cristianos, a acabar con los judíos, pero le hemos vencido hasta la muerte. Y dice el versículo 12: por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. ¿Se imaginan a los ángeles? Es tiempo de hacer fiesta, pues ven nomás la matazón ahí abajo. ¿Cómo se les manda que se alegren a los cielos? Pero ven nomás la matazón que está haciendo ahí Satanás en la gran tribulación a través del anticristo, del falso profeta, de los demonios y los principados satánicos que están en el mundo. Alégrense, cielos, y ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo todavía no ha descendido, todavía no ha sido echado del cielo, sigue vivito y coleando a nuestro alrededor, y será al tiempo de la tribulación cuando sea arrojado, después de que el arcángel Miguel, se levantó Miguel, Daniel 12, en tiempo de angustia como nunca lo ha habido, porque será el tiempo en el que vendrá el final de la vida del anticristo y el final del pueblo judío de Dios. Terminamos rápidamente con Daniel capítulo 12, para que ya no queden dudas. En aquel tiempo, el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 12 que acabamos de leer. Se va a levantar Miguel, ¿por qué? Porque es el príncipe que está de parte de los pueblos, del pueblo de Dios, que son los judíos. Y será, ¿cuándo se levantará Miguel? Cuando sea el tiempo de angustia de Jacob. Cuando sea el tiempo en que Dios juzgará a Israel. Cuando sea el tiempo en el que le quedan 3 años y medio a Satanás para actuar sobre los moradores de la tierra. Será un tiempo de angustia cual nunca. ¿Qué es nunca? Y si es del futuro, es algo en el futuro que cuando el tiempo de la tribulación vean toda la historia, nunca desde Adán y Eva ha habido tal persecución, ni tal derramamiento de sangre, ni tales juicios como los 21 juicios del Apocalipsis de la gran tribulación. Esto no ha sucedido, nunca lo ha habido. Y ya se le dijo a Daniel: todo esto es para el futuro. ¿Cómo es posible que nos atrevamos a decir que esto ya ha sucedido?
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Los judíos no han sido libertados. En este tiempo, la gran tribulación, el pueblo judío será libertado, los que se conviertan, los que se hallen escritos en el libro. Y muchos en ese tiempo, de los que duermen o los muertos, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 5 al 7, y aquí terminamos. Daniel está, Dios mío santo, como están muchos de ustedes ahorita, para acá, para allá y para acá. Ping pong, ¿verdad? Apocalipsis, Daniel, Zacarías, y pues más o menos hay un panorama que se nos está presentando delante de nuestros ojos. Muchos entendidos lo están entendiendo ahorita, si no lo vas a entender el año que entra, dentro de 2 años, no te preocupes. Pero ante toda esta confusión de todas estas profecías, como eran para el tiempo del fin, era lógico que Daniel no las entendiera. Y Daniel sigue aferrado a entenderlas y se le revela el punto final, con el que termina el libro de Daniel. Versículo 5, capítulo 2. Y yo, Daniel, miré, he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, vean la pregunta de Daniel, ¿cuándo será el Quetz, el fin de estas maravillas? Vean a Daniel, aquí está Daniel. Está en el río Tigris. A un lado de la orilla está un ángel, a otro lado de la orilla del río está otro ángel. Y en medio otro ángel parado sobre las aguas, venciendo la ley de la gravedad, como cuando Cristo caminó en el mar de Galilea. ¿Se acuerdan que caminó sobre el mar? Los ángeles pueden hacer también lo mismo. Y el ángel que estaba en medio, dice el versículo 7, y oía la voz vestido de lino, estaba sobre las aguas del río, o sea, en medio del río, alzó su mano derecha, alzó su mano izquierda al cielo. El que vive en los siglos, paréntesis, cuando alguien hace un juramento, levantaba solamente la mano derecha. Como los juzgados de Estados Unidos, ¿jura usted decir la verdad más que la verdad? Lo juro. Ponga su mano sobre la Biblia, ¿verdad? Así juzgan en los tribunales estadounidenses y muchos de Israel. Pero cuando un ángel levanta las 2 manos para este juramento, es la única vez en todo el Antiguo Testamento que un ángel hace este juramento y dice así: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, contestando la pregunta de Daniel. Y cuando se acabe, cuando se termine la dispersión o la persecución del poder del pueblo santo. ¿Quién es el pueblo santo? Los judíos, por el amor de Dios. Todas estas profecías son para Israel. Cuando se termine la persecución de los judíos, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo termina la persecución de los judíos? Hasta la segunda venida de Jesucristo. Cuando se junta en el Armagedón, en el Valle del Megiddo, y vengan los ejércitos del oriente, y en el Valle de Josafat, que estuvimos ahora en Israel, en el Valle del Megiddo, y quieran todos derrocar a Israel, vendrá Jesucristo con nosotros, matará al anticristo y establecerá su reino con nosotros en este mundo. Antes no se cumplirá el final de Israel. Israel todavía tiene un final, tiene cuentas con Dios, donde le van a responder a Dios en la tribulación. Muchos se van a convertir y muchos judíos se van a condenar también. Versículo 8, y dice Daniel, y yo oí, mas no entendí. Pues ni que fueras quién, Daniel. Y le volvió a decir Daniel ahora, ¿cuál? Ya no cuándo. La segunda pregunta de Daniel, ¿cuál será el fin de estas maravillas? Respondió, anda Daniel. O sea, me imagino que, mira, tranquilo,
¿Por qué estas palabras, Daniel? Así dice una versión mexicana, ni Teofilito las va a entender. Estas palabras no las va a entender nadie. No te preocupes, tranquilo, porque están cerradas. Hasta el tiempo de Et Ketz, hasta el tiempo del fin, que es el tiempo que estamos viviendo tú y yo. Y cuando viene Apocalipsis, 600 años después de Daniel, el apóstol Juan le dice: Cristo, no selles las palabras del Apocalipsis. El libro de Daniel está sellado y el libro de Apocalipsis le dice no lo selles, porque la iglesia tiene que entender el Apocalipsis, porque quiero que sepan el final. Y antes de que estas cosas sucedan, recuerden que vengo por ustedes. Y finalmente el último consejo que le dice el ángel, versículo 10: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos, tal como lo vemos ahorita, procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, o sea, 3 años y medio y un mes. Todo esto no ha sucedido. Hasta que el anticristo, vean ustedes, que entra al templo y viola el templo, habrá 3 años y medio. Y será el fin para la abominación desoladora y el anticristo. Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias por tu preciosa palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No hay nada torcido ni perverso en ella. Todo es recta a los que entienden, razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Señor Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que pertenezcamos a la generación de los entendidos. Queremos entender que separados de ti, nada podemos hacer. Que vivimos en una generación perversa y maligna, donde el degeneramiento, la depravación moral, está alcanzando niveles jamás vistos en los casi 6,000 años de la historia del ser humano en este planeta. Hemos llegado a un punto en el mundo de confusión moral, económica, religiosa, filosófica, política, jamás vista. Y donde las cosas, tu palabra dice, no van a mejorar. La iglesia y los fieles que siguen a Cristo serán sacados del mundo. Muchos que se dicen cristianos se quedarán y en la gran tribulación se arrepentirán y tendrán la oportunidad de volver a Dios, pero morirán como mártires por medio del anticristo. Oh Dios, sálvanos de esta perversa y maligna generación. Que seamos luminares en el mundo, luces, antorchas, que nunca tengamos vergüenza de predicar la verdad, todo el consejo de Dios. Que seamos apóstoles de la verdad, que seamos fieles soldados de tu ejército, con la espada del Espíritu y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, los pies calzados con el Evangelio de la paz, y que podamos pelear la buena batalla de la fe hasta que tú vengas, y que seamos irreprensibles hasta tu segunda venida. Ustedes que nos ven por la televisión y que tienen el acceso a estas conferencias, y los que están aquí presentes,
Dios te dice en esta tarde, tu hora ha llegado. Tu hora de la decisión. Tú tienes que decidir hoy. ¿Por qué hoy? Porque cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y Dios te habla a través de la Biblia diciéndote: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu vida y vuélvete a mí, dice el Señor, que te perdonaré a través de mi sangre derramada en la cruz. Mi resurrección te garantiza que la vida no es todo,